9:11 de la mañana, continuamos con nuestro segmento de entrevistas. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia solicitó el viernes pasado al CNE las actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional y el acta de totalización definitiva, así como las de adjudicación del triunfo de Nicolás Maduro y la proclamación. Dio plazo de 3 días de despacho que vencieron este lunes. Hoy, para hablar de este tema, nos acompaña la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Cecilia Sosa. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenos días y muchas gracias. Aquí Para ponernos estamos. un poco en contexto, nos gustaría que compartiera con nuestra audiencia cuáles son las competencias de la sala electoral del TCJ. Bueno, yo creo que precisamente ante la acción judicial interpuesta por el presidente de la República y no precisamente como candidato, ante la sala electoral, ha invadido la competencia del Consejo Nacional Electoral, que es un poder distinto y que tiene una competencia exclusiva, como es dar los resultados de ese procedimiento administrativo que va desde el momento en que se coloca el voto cada uno de los ciudadanos hasta el momento de la totalización final y la distribución por todo el país y todos los estados de su resultado. Haber transferido esto a la sala electoral no tiene sino dos explicaciones. Una, ganar tiempo por parte del candidato Maduro, y por otra parte, eh, sacar, proteger de alguna manera la actuación del Consejo Nacional Electoral, que fue completamente contraria a la ley. Me quisiera explicar en algo que es fundamental. El acta de escrutinio que se produce en cada mesa es un acto administrativo. Yo sé que esto es jurídico y puede que no se ha comprendido totalmente, pero creo que todos estamos empapados del procedimiento. Es un acto administrativo de trámite y es un acto administrativo de trámite que además es público, puesto que esas actas de escrutinio de cada mesa tienen copias que son entregadas efectivamente a cada uno de los miembros de mesa y testigos. De manera que no se entiende que el procedimiento, ese acto de totalización de la mesa, es un acto de trámite, de un acto final, que es cuando se determina la sumatoria de todas esas actas y se tiene el resultado de quién es el ganador de la opción de presidente de la República, que es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, la competencia para decir quién es, porque el procedimiento no lo ha terminado el Consejo Nacional Electoral, el procedimiento lo paralizaron a través de la acción ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, todo Venezuela se pregunta, ¿qué hace en la sala electoral pidiendo los materiales a los distintos aspirantes a presidente que concurrieron al proceso electoral, cuando esas actas son una copia de la original que debe estar, o la que envió la máquina, que es la oficial, al Consejo Nacional Electoral? Entonces, de verdad, me parece que estamos como aliviando la responsabilidad y traspasándosela a una sala que además no tiene competencia ni para proclamar ni para evaluar esas actas, puesto que eso le corresponde es al Consejo Nacional Electoral. Y cuando el presidente dice que qué maravilla, que ahora somos 5 poderes y que hay un poder que se llama Consejo Nacional Electoral, bueno, tenemos que respetarlo como autónomo y no trasladar las competencias del Consejo Nacional Electoral a una sala que no la tiene. Ahora, ¿qué expone esto ante la comunidad internacional y qué pasa si esos candidatos presidenciales, como es el caso de Edmundo González Urrutia, no asiste el día de mañana a esta citación del TCJ?
Bueno, yo creo que en parte se estaba buscando esa situación, como en parte se buscó con María Corina Machado en su momento, que es simplemente, por una parte, inhabilitarla y en este caso, vamos a llamarlo así, ser perseguido por la justicia por el hecho de considerar que está en desacato. Eh, además, la manera en que han sido citadas estas personas, candidatos, ha sido totalmente irregular. Es como que tú desde tu trabajo convocaras a tu estudio a todos los que pueden estar oyéndote en este momento porque consideran que tú no has dicho lo que corresponde decir o te has salido de la línea, vamos a llamarlo editorial, que tú pudieras tener. Es una cosa que es absurda completamente. Entonces, creo que andan buscando y lo van a lograr. Es decir, no hay ninguna duda que la sala va a decir que está en desacato y frente a esto, desgraciadamente, tenemos un presidente que está un poco fuera de sí, un poco eh, desesperado. Yo creo que hay que encontrar un poco de calma también en el lado perdedor de las elecciones y más bien reconstruir su partido, reconstruir eh, el rechazo hacia lo que ellos consideran ha sido un trabajo de tantos años. Esta es la democracia. Realmente el hecho de que haya reelección en la Constitución no es una reelección obligada, es una reelección decidida por la población, por el soberano, que es el que tiene en última instancia la palabra. Así que debe cuidarse mucho la sala electoral. Yo he dicho que tengan cuidado porque colocarse en una postura, vamos a llamarlo, de persecución hacia Edmundo González no va a traer más salidas, sino va a crear más conflicto. Aquí lo que tiene que pasar es algo relativamente sencillo, que es que el Consejo Nacional Electoral concluya el procedimiento que está establecido en la Constitución y en la ley y defienda la votación que soberanamente el pueblo de Venezuela ejerció. De manera que para mí esa es la postura correcta desde el punto de vista constitucional. Es al Consejo Nacional Electoral el que le corresponde mostrar las actas y decir, en definitiva, oficialmente quién obtuvo la mayoría de votos para ser electo presidente de la República. Usted que tiene tanta experiencia, quisiera conocer su opinión, intentar reconstruir los hechos con argumentos. Han dicho que el sistema de votación del CNE es confiable, es robusto, sin embargo, que no se compartió los resultados electorales desglosados en su totalidad por un supuesto hackeo cibernético contra el sistema electoral. Por otra parte, dicen tener la totalidad de las actas. ¿Por qué esta información no se compartió en su momento con el Consejo Nacional Electoral y esta medida de Nicolás Maduro de buscar este recurso de amparo con el TSJ no deja inhabilitado, en todo caso, incompetente al Consejo Nacional Electoral? Bueno, empecemos por el final. El que tiene la competencia exclusiva para el procedimiento, vamos a llamarlo así, de elección del presidente de la República es el Consejo Nacional Electoral. No tiene competencia la sala electoral para pronunciarse sobre el resultado de las elecciones. Es más, no tiene ni siquiera competencia para anularla, porque ese procedimiento no ha concluido. En consecuencia, está interviniendo en un procedimiento que no ha concluido. La conclusión del procedimiento la tienen en sus manos los rectores del Consejo Nacional Electoral. Y eso es obvio para todos. Lo segundo es que
no hay duda que estamos escondiendo quién ganó y quién perdió. Es así de simple. Estamos escondiendo quién ganó y quién perdió por el pronunciamiento necesario que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Y eso es lo único que está pidiendo la población que votó. Lo único que quiere la población que votó es: dime el resultado que se compagine con las actas a las cuales tú tienes en tus manos. Eso es todo. ¿Y por qué esta negativa? ¿Por qué sale un presidente del Consejo Nacional Electoral solo con un papelito, con unos datos que está demostrado que no era el resultado, sin que se hubiera producido la digamos, el pronunciamiento del órgano que estaba, del órgano del Consejo Nacional Electoral, que tenía la competencia para tener la totalización de esas actas? Nada de eso hemos podido conocer los electores. Y solo para recordar, en el proceso electoral lo más importante son los electores. El Consejo es un mero tramitador de la voluntad soberana de los venezolanos. Es un mero tramitador. Bueno, termina el trámite, cualquiera que sea el resultado, pero termínalo. Y ahí podremos saber qué fue lo que pasó. Pero esta especie de sustitución, de convocando y convocando a más gente para que lleve qué, para que lleve actas, pero si las actas están en el Consejo Nacional Electoral. Y cuando fue el presidente del Consejo Nacional Electoral a la sala electoral, la verdad es que lo que yo le vi en las manos no parecían ser actas. Entonces, seguimos como un día, cada día esa sala electoral emite más notificaciones públicas. Estamos muy, es hasta chistoso. Emite notificaciones públicas, pero lo público, que es decir, cuál es el resultado de acuerdo a las actas que recibió el Consejo Nacional Electoral, eso no lo publicamos ni lo difundimos. Sí, y Estamos así aseguran que como, tienen 15 días para pronunciarse y además con prórroga. sí, tenían, bueno, ya ese plazo estaba vencido. Ellos tenían 48 horas más, 25 más 24 horas de prórroga, que bueno, eso ya cayó en el olvido. Y aquí estamos como, también juegan con la prensa, con los medios. Eh, no, ahora vamos a notificar a otros, ahora vamos a notificar a no sé quién. Puedes notificar con sala electoral, vas a tener que, ¿por qué no notificas a todos los electores? Yo creo que ya casi que deberíamos todos los electores hacernos parte de ese juicio, para decirle: mire, dígale al Consejo Nacional Electoral que le falta un trámite, que es precisamente pronunciarse por la totalización y la distribución de la votación en los diferentes estados y salas y lugares del país. Eso es lo único que nos falta, que todos vayamos para el Consejo. Y si todos vamos para el Consejo, sea regional o sea nacional, entonces nos agreden. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Estamos Justamente haciendo sobre eso, manifestación. sí, sobre eso quisiera profundizar si me lo permite. El Foro Penal ha reseñado un saldo de 988 detenidos, 11 muertos en las protestas postelectorales. El mismo gobierno asegura, Nicolás Maduro, que al menos hay 2.000 personas detenidas. Usted ha sido enfática a lo largo del tiempo en decir que no solamente hay que portar la Constitución, sino respetarla. ¿Qué pasa en Venezuela con el derecho a la protesta pacífica? Bueno, que el gobierno nos ha puesto en evidencia que no la respetan, no la respeta. Y parte del criterio de que porque estemos concentrados en un determinado lugar, bueno, somos una cuestión fascista. Ya no me acuerdo ni cómo es la frase, sino eso es una cuestión fascista. Eso no es ninguna cuestión fascista. El fascismo es perseguir a la gente que está tratando de defender su voto. Es lo contrario, pero tenemos muchos años ya acostumbrados a sacudir la Constitución, así la ponemos, todavía, imagínate, en los
en las cadenas que ha hecho el presidente, tiene el valor, no sé, el tupé, no sé cómo decirlo, de sacar la Constitución y decir que él está cumpliendo con ella. No, no se está cumpliendo con la Constitución. No se está respetando la voluntad popular. No se está respetando la soberanía popular. Se está influyendo sobre los poderes para que hagan una cosa u otra. Tenemos que volver a la Constitución, presidente, ministro, órganos de diferentes rangos, Consejo Nacional Electoral. Hay que volver a la Constitución. ¿Por qué no la lee en público? ¿Por qué no lee que los militares, por ejemplo, no pueden actuar en las manifestaciones? ¿Por qué no le da instrucciones a la policía de acuerdo a los artículos de la Constitución que dice que ellos están para preservar a los ciudadanos, para protegerlos? ¿Usted sabe lo que eso significa? Que el policía está para protegerme a mí, salvo que me vea en una situación de un delito eh, que, bueno, que produzca una detención. Pero yo le pido a todos los electores que lean la Constitución, que se sientan que esa es su identidad. Esta no es la Constitución de Chávez, es la Constitución que nos dimos los venezolanos y que tiene precisamente la conducta correcta frente a una democracia participativa y protagónica. Y no nos dejan ni participar ni ser protagónicos. Es como, es verdaderamente un contrasentido lo que está pasando en Venezuela. Yo de Organizaciones, verdad creo, sí. perdón, no, nada más No. quería decirte que a los diferentes presidentes, sobre todo de América Latina y del mundo, aquí que vamos a negociar. Lo que hay que negociar es publica, publica las actas. Esa es tu obligación, Consejo Nacional Electoral. Sí, Eso es lo organizaciones que tenemos que hacer. que defienden los derechos Esa es la humanos. negociación, publica. No estemos dando vueltas, que no. Sí, estamos logrando la reconexión con Cecilia Sosa. Estamos conversando sobre la situación en Venezuela. ¿Me escucha? Sí, no sé si tú me escuchas, pero Sí, sí. perfecto. Quisiera compartirle esto. Organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela han hablado de detenciones forzadas, arbitrarias, persecución, represión en el país. Quisiera que usted compartiera, sobre todo con la comunidad internacional, cuáles son los órganos que pueden proteger la seguridad ciudadana. Solamente la Policía Civil. Así lo dice expresamente la Constitución en el artículo 332. Dice que precisamente, para que no sea una voz de Cecilia, prende un minuto la luz, porque pareciera que si no leemos la Constitución, no sabemos dónde estamos. El Ejecutivo Nacional dice directamente, para mantener y restablecer el orden público, que supuestamente una manera de atacar el orden público para el gobierno es una manifestación, cosa que es equivocada, y para proteger a los ciudadanos, hogares y familias, apoyar las situaciones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con esta ley, se garantizará por el Cuerpo Uniformado de Policía Nacional. El órgano de seguridad ciudadana, desde lo que estamos hablando de la seguridad ciudadana, es de carácter civil. De manera que los militares están para actuar en el evento, que haya un estado de excepción, que haya una conmoción, que haya una situación distinta. Pero realmente está fuera de la Constitución utilizar a la Fuerza Armada y utilizar la persecución de ciudadanos porque estén manifestando, aunque sean civiles.
porque la esencia de esta constitución es la dignidad de la persona. Y no hay cosa más indigna que ejercer un derecho y que un órgano del Estado te lo impida. Esta constitución de Venezuela de 1999 es para garantizar derechos de los venezolanos, estén en el país o estén fuera del país. Parece que eso está olvidado. ¿Cómo considera usted que ha sido la actuación de los cuerpos de seguridad en el país luego de conocerse los resultados electorales y de los grupos que también están fuera de la ley? Bueno, creo que si tenemos un cuerpo de seguridad ciudadana, deberíamos tener claro quiénes son los cuerpos que están fuera de la ley y sacarlos de esa actividad. En segundo lugar, la policía está clara, inclusive la policía civil está clara que la gente lo que está es manifestando. Y obviamente se niega a atacar una manifestación por el hecho de que esté manifestando. Lo que sí es cierto, y es una alerta para los manifestantes, es no producir daños ni a terceros, ni producir agresiones contra otras personas. Eso efectivamente sería motivo de que un policía de seguridad ciudadana lo detuviera. De resto, creo que no hay ninguna razón para que una manifestación pacífica sea disuelta corriendo, porque es provocado. Si yo provoco que la gente corra, obviamente yo corro detrás de la gente, y eso es lo que hace la policía, aún siendo policía ciudadana. Entonces, hay también una provocación, y esa provocación viene de una orden. Y yo estoy, de acuerdo a la Constitución, obligado a no hacer caso de esa decisión, de esa instrucción. Si a mí me instruyen, usted persiga, no importa. No, no persigo. Claro, entiendo que hay hasta detenidos por no perseguir. Correcto. Entonces, creo que aquí la solución es bastante sencilla jurídicamente y bastante difícil políticamente. Es sencilla jurídicamente porque tenemos la solución en la Constitución, que la mostramos, pero no la cumplimos. Fundamentalmente, ni los ciudadanos la conocen, ni el poder público la conoce. Con 24 años de vigencia estamos hablando. Y la solución más sencilla es decir, me apego a la Constitución. ¿Quiénes? El poder público, sus 5 poderes y los ciudadanos. ¿Eso cuál es la conclusión? El Consejo Nacional Electoral termina el procedimiento de elección de presidente que está suspendido. Lo concluye y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay que saber perder, como dijo el presidente Lula. Hay que saber perder y hay que saber ganar. Esa es la democracia y eso es lo que, aún con toda su agresividad que tiene en este momento el presidente, sobre todo verbal, él lo único que hace es mostrar la Constitución. Entonces, señor presidente, con todo respeto, léale a la población la Constitución, léase, para aprenderla y para vivirla. Cecilia, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, hay al menos 5 periodistas detenidos en el país. Hay un activista por los derechos humanos, abogado, por cierto, del Foro Penal, también un abogado detenido. Al menos 100 personas menores de edad en esta lista que ha reseñado el Foro Penal, que llega a las 1.000 personas. Nicolás Maduro ha hablado de al menos 2.000 detenidos, de 2 grandes cárceles para estas detenciones, lo que se ha conocido como Operación Tuntún. Tomando en cuenta todos estos escenarios, quisiera conocer, ¿ha tenido usted, cómo nos puede establecer comparaciones de antecedentes como estos en Venezuela? ¿Se ha vivido en Venezuela situaciones de persecución a este nivel? La verdad que no, no. Eh, y menos con instrucciones materialmente desde la cabeza del Poder Ejecutivo. Eh, Tampoco desde la cabeza de militares, por muy retirados que se encuentren.
Yo creo que una de las primeras decisiones que debería pensar, no sé por qué estoy pensando tanto en Maduro, pero una de las primeras decisiones que debía tomar, es decir, toda persona detenida luego de, por los efectos de la ausencia de cumplimiento del procedimiento del Consejo Nacional Electoral, debe ser puesta en libertad. Es otra actitud. Se necesita del presidente una actitud tranquila, reposada y constitucional. Eso es todo lo que está pidiendo el venezolano. Y cuando a uno le piden con esa mayoría, uno debe pensar en el futuro del partido, del PSV, en el futuro de los que lo han seguido, en el futuro del país. Yo creo que verdaderamente las decisiones del presidente Nicolás Maduro deberían ir en una línea que lo apartara de verse tan indignado por haber perdido. Cuando uno pierde, uno pierde. Yo, sinceramente, lo único que le pido es que proteja la vida de los venezolanos, baje la tensión y, y reunifique su gente. Él tiene gente, reunifícala, piensa en el futuro del Ya, partido, en el futuro del país. se nos acaba el tiempo, Cecilia, pero ya para cerrar, hemos visto este mensaje de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas a ponerse del lado del pueblo, tras lo cual se ha abierto una investigación penal contra ambos. Quisiera conocer su opinión. ¿Se ha cometido un delito al hacer este llamado a las Fuerzas Armadas? Yo creo que ese llamado es un deber constitucional. Es un deber constitucional que lo debemos todos. Yo creo que deberíamos utilizar las redes precisamente eh, para decirle a los ciudadanos que los militares también son ciudadanos. Los militares también tienen un derecho al voto. Los militares también tienen que saber distinguir entre el hecho de votar y la profesionalización de su carrera. Por eso la Constitución lo saca completamente de poder hacer proselitismo, de poder hacer campaña, que por cierto, Maduro las ha usado erróneamente. No sé quién lo ha asesorado en esa tendencia. Pero volviendo al tema, el decirle a un militar que no cumpla a decisiones que se le impongan contrarias a la Constitución es constitucional, está en la Constitución. Así que, no sé, creo que este sistema de distorsión de lo que se está haciendo es producto del desconocimiento de la Constitución. La Muchísimo. Constitución no dice eso, ni permite que seas investigado por el hecho de que eh, porque entonces con ese criterio tendríamos que sacar a todos los militares de los cargos públicos que están desempeñando y están en ejercicio, porque ellos deberían estar en condición de, al menos de permiso. Entonces, Claro. me También otra entiendo, es realidad es decir, que hemos visto testimonios de madres diciendo que temen por la vida de sus hijos militares que no han querido cumplir estas órdenes. exactamente, y hay presos en ese sentido. Entonces, estamos confundiendo el tema de los actos de facto, de hecho, de lo que la Constitución nos rige. Aquí dice claramente que no puedo seguir órdenes que vayan contra los derechos humanos. ¿Y cuál es un derecho humano? Votar, elegir, ser elegido. Les di el voto, pero les di el voto como ciudadano. Y cuando el ciudadano prevalece sobre el militar eh, y además le dan una orden que es violatoria a su juicio de los derechos humanos,
está dentro de la Constitución. De manera que hay que bajar la tensión que está produciendo una cierta desesperación por perder el poder. Una última pregunta, la puede responder brevemente porque sé que se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es su mensaje? Y gracias de verdad por compartir con nuestra audiencia. Para esas familias, para esas madres que sienten que no existe justicia en Venezuela. Yo le diría que sus hijos están cumpliendo con la Constitución. Es difícil aceptarlo, pero esto se va a resolver y yo soy segura que Maduro va a repensar su actitud. Estoy absolutamente segura. Él va a repensar. Gracias por su tiempo. Estábamos conversando con Su la expresidenta de la haber Corte hecho Suprema. No sé de si manera me que hay que escucha. tener un Ahora sí, poquito ahora sí. de calma. ¿Me escucha? Me compartir esta reflexión. Bueno, perdimos la comunicación. ¿Me escucha, Cecilia? Bueno, era Cecilia Pero Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, hablando el día de hoy sobre lo que establece la Constitución en relación a los hechos que se han presentado estos últimos días en Venezuela. Hacemos una breve pausa. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV.